tiene un tema bastante amplio. Es la pregunta: ¿es el conflicto una oportunidad educativa y pedagógica? Y estamos en el alma mater formadora de maestros desde hace más de medio siglo. Y nada mejor que en este espacio abordar el conflicto desde la pedagogía y desde la educación. Lleva también a expresarles y a contarles en estas cuantas cuartillas en dónde están mis angustias. Porque más que angustias teóricas, son angustias existenciales. Como mamá, como profesora, como ciudadana, como activista política. Voy a iniciar con 3 registros de noticias de hoy. Una que es internacional, que dice: en Gran Bretaña, la 5ª parte de los delitos es cometida por menores adolescentes. En Estados Unidos mueren 16 niños por día por armas de fuego. Y en Colombia es común encontrar niños armados que disparan contra el semejante o lo apuñalan por razones diversas. La respuesta norteamericana ha sido ante todo punitiva. Aumento de penas, castigos fuertes y pretensión de bajar la edad penal a los 11 años. Francia, por su parte, se quiere anticipar al problema e ir a las guarderías y a las escuelas de primaria a detectar entre los niños de 3 a 7 años, antes de que sea tarde, los futuros criminales. Los quieren tratar desde niños con procedimientos neurobioquímicos, para que después no le cueste mucho al Estado su intervención. Van a ser parte también de un libro que estamos elaborando con varios colegas de la Universidad Pedagógica, con la profesora Yelisa Merchán. Hoy ya se expresa, qué se expone en los conflictos, qué se pone de presente, qué interpela, qué nombra, qué acontece. ¿Cómo hay que vivir? En el sentido de cómo hay que posicionarse frente a o en relación con el mundo que hemos heredado, la gramática que nos han transmitido. ¿Cómo nos situamos frente a los conflictos? ¿Qué decimos frente a su existencia? ¿Qué comprensiones tenemos frente a la moral, la ética, la política? ¿De qué afectaciones hablamos? ¿Qué impotencias nos habitan? ¿Cómo puedo estar a la altura de los acontecimientos? ¿Y qué significa estar a la altura? ¿Cómo puedo responder a la demanda del otro? El conflicto es la afirmación de la finitud, como diría Joan Carles Melis. Es decir, está presente cotidianamente en el mundo de la vida. Es lo que nos acontece, los contextos y las situaciones, los deseos y las carencias, las pasiones, los recuerdos y los olvidos, las relaciones y las ausencias, las narrativas que construimos sobre nosotros mismos y sobre los otros. ¿Y quién es ese otro o esos otros? Son los inconformes, son los desadaptados, son los enemigos, son los extraños, son los indeseables, son los monstruos. Ese es el otro que quiero invitar a que pensemos hoy en este asunto de los conflictos, porque con aquel otro u otra que es cómplice, que es mi afín, con quien tengo la apertura, hay muchas más posibilidades para tramitar, para regular o para transformar. Desprecio y venganza que ha conducido a situaciones de crueldad en Colombia, a degradaciones, a la deshumanización. Pero
¿Qué podemos decir de las cartografías con respecto a los conflictos? ¿Qué decimos? ¿Cómo levantamos los mapas en los cuales los sujetos, el tiempo y el espacio están allí situados y comprendidos? No hay mapas neutrales, siempre los mapas están llenos de significaciones. Entonces, ¿desde dónde y cómo se miran los mapas de conflictos escolares? ¿Cómo se manifiestan sus jerarquizaciones, homogenizaciones o también las invisibilizaciones y los conflictos que escondemos? Los jóvenes, las mujeres y la infancia. A los jóvenes siempre los vemos en posición de sospecha, criminales en potencia. Justamente ayer no alcancé, es una tarea que tengo, compré el nuevo Código de Policía, y estamos hablando de nuevos tiempos para la paz. ¿Qué va a significar el nuevo Código de Policía para los jóvenes escolares, universitarios, etcétera? Las mujeres, expresiones como ataques con ácido, feminicidio, trata de mujeres, acoso, abusos, violaciones. Infancia, ¿por qué necesitamos un código de infancia y adolescencia cuando idealizamos a la infancia, cuando pensamos que los terrenos de la infancia son los de un mundo feliz? Necesitamos cartografiar reflexivamente el denso mestizaje de corporeidades juveniles, narrativas y socialidades que se están produciendo desde unas subjetividades de borde. Me parece muy potente esta categoría de Barbero, subjetividades de borde, es decir, subjetividades que no se sostienen. ¿Y qué es lo que no sostienen estas subjetividades? De nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero también de nosotros, de cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿En qué mundo estamos educando que nos posibilite la construcción de un nosotros? ¿Es posible hoy en Colombia, roto, un país que está roto, polarizado, pensar un nosotros de las relaciones sociales? Y sí, a veces nos asisten las paradojas, las tensiones y afirmaciones propias sobre el carácter, la naturaleza, los implicados, sus construcciones epistemológicas y sobre todo su anclaje en las relaciones sociales, porque la convivencia es cercanía, pero también es repulsión, es ambigüedad y es certeza, es hermanamiento, pero también indiferencia, es peso y es levedad. En suma, son regulaciones necesarias de tramitar. ¿Qué decimos en estas consignas inscritas en nuestras cotidianidades? Todo vale, todo juega, todo es posible, que nada se te pegue, no preocuparse, no te angusties demasiado, sálvese quien pueda, nada es a largo plazo, consume y goza, perdona y olvida. Consignas que construyen modos de existencia específicos para esta época e involucran una concepción de sujetos, vínculos y formaciones ético y políticas configuradas por implacables servidumbres. Experiencias asumidas en unas dinámicas para la sobrevivencia instaladas de todos los mínimos existenciales e institucionales que presupone la existencia de subalternizados y excluidos para toda la vivencia habitada por una lógica moralizante, llena de miedos y fantasmas, una convivencia hecha de identidades cerradas y agresivas, una convivencia hostil, lejana y huidiza. Por supuesto, tampoco creemos ni afirmamos una convivencia armoniosa, con declaraciones como convivir con alegría o en la instalación de comunidades ilusorias e incluyentes como el mundo feliz, ni mucho menos pensar y habitando un mundo feliz. Es significante una convivencia que es solidaria con sus semejantes y agresiva con los diferentes. Aquí tenemos, si se quiere, para pensar en estos procesos de posacuerdo,
la reconstrucción de un código ético en nuestros espacios de sociedad, sobre la amplitud, lo insospechado, lo abierto, lo plural, lo bello, lo conflictivo. Imágenes que recreen un acantilado, escaleras, puentes, montañas, mares, ríos, valles y cascadas. Una convivencia sostenida en lo heterogéneo, una convivencia expresada en formas simbólicas territorializadas en múltiples espacios, una convivencia donde podamos compartir una singularidad pluralizada. Toca todo marco normativo, lo pone en cuestión, lo quiebra. Bueno, hasta aquí entonces ¿qué pensar con los jóvenes? ¿Cómo leer hoy sus mundos? ¿Cómo imaginar zonas comunes? Si no fuera por los jóvenes que en efecto van a la escuela, aunque de modos intermitentes y visibles, no habría escuela. Y las escuelas no están vacías ni vaciadas. Sí, hay presencias molestas, intempestivas, plagadas de información, de economía de intercambio, de crudeza y astucias. ¿Qué escuela debemos hacer, imaginar, pensar con estos niños y jóvenes que están en el mundo, que hacen el mundo y que siempre nos desconciertan? Hablar del sujeto de los conflictos significa decir que hay un sujeto que tiene derechos pero no responsabilidades. Un primer nivel de conflicto. Hablo de subjetividades en los bordes, sujetos que todo el tiempo nos están llamando la atención, que nos están pidiendo, véanme, tóquenme, ayúdenme, ¿cómo hago para tramitar esta adicción, este consumo, etcétera, etcétera? Bien, ¿desde dónde y cómo hoy podemos pensar la escuela? Yo digo, con Silvia Duchaski, una argentina que ha trabajado mucho en etnografías en la escuela, que hay mucho ruido en la escuela, que en la escuela siempre hay apresuramiento, que en la escuela se vive día a día un vértigo, que en la escuela a veces nos producen náuseas, que los tiempos y los espacios en la escuela son tiempos vertiginosos, son tiempos de mucha ansiedad. Digo con Silvia Duchaski que la escuela es un hervidero de cosas que no sabemos cómo pensarlas para poder definir todas estas prescripciones y demandas que además se responsabiliza el Estado para entregarlas a la escuela. La escuela vive hoy problemas que son existenciales y no propiamente existencialistas, y por eso estos problemas hay que afrontarlos con un pensamiento que piense en la existencia y que se interrogue además por un tipo de consistencia que no va a descansar en un suelo sólido ni en unas regularidades. Por eso, cuando hablamos nuevamente de subjetividades en los bordes, significa cómo estamos entendiendo estas dinámicas sociales y cómo este contexto social, político, económico entra a la escuela, la desestabiliza, la desregulariza, porque no tenemos otros modos, porque nos hace falta quizá otros modos de aprendizaje de maestro. Ustedes me van a disculpar lo que yo digo de nosotros los maestros, porque yo estoy aquí. Nosotros los maestros estamos cansados, desorientados, a veces agobiados, resignados, y para tramitar los conflictos, torpes e impotentes. Pero también tenemos que problematizar nuestras posturas. A veces frente al conflicto decimos que tenemos posturas neutrales, o tenemos posturas de complacencia, o a veces decimos somos pusilánimes porque no sabemos qué hacer para tramitar los conflictos. Pero también necesitamos descubrir potencias en aquello que nos inquieta. Por eso necesitamos nuevas lecturas, lecturas desprejuiciadas. Necesitamos un trabajo con nosotros mismos, con nuestras propias subjetividades. Necesitamos preguntarnos qué nos excede cuando trabajamos los conflictos, qué nos afecta, en qué nos implica, qué no podemos y qué podemos sostener en la escuela. Finalmente, en términos de tramitar
regular, transformación, los conflictos. Digo, trabajar estos tres, se quiere verbos, requiere sustantivamente la construcción del vínculo como lazo social, del vínculo como nucleamiento colectivo, como afirmación de comunidades académicas, educativas o comunidades filiales, emocionales, políticas. Quiero entonces finalmente decir con Melis, a propósito, que necesitamos una nueva perspectiva pedagógica en diálogo con la ética que nos posibilite definir criterios de acción y principios de regulación. Yo creo que por ahí podría ser la construcción de unas nuevas alternativas para trabajar los conflictos. Y digo, si hay ética es porque existe la posibilidad de ser de otro modo. Y para ello requerimos de la escucha. Hoy la escuela necesita la escucha. Necesita una disposición para, no tanto ya para ver, no tanto ya para tocar, no tanto ya para degustar, sino para escuchar. Escuchar el grito. Por eso las imágenes. Y de la moral en este país son quienes menos tienen reconocimiento. En una encuesta del año 2014 hecha por una de esas instituciones reconocidas, muestra que este Congreso que tenemos y que se encargará de tramitar todo lo atinente al posacuerdo tiene un 69% de desfavorabilidad por parte de la gente, de los ciudadanos, pero también del doctor. Del suicidio, no solamente de quienes estamos en la ciudad, sino ahora de los indígenas, que por cada 100.000 habitantes está en 36. Y aquí sí el tema para el profesor Eduardo Aguirre sobre la familia, porque parte de sus investigaciones y de su formación también como psicólogo aborda el asunto de la crianza. En ese por el doctorado, sino por el esfuerzo de la reflexión que significa hacer una tesis, concentrarse en un tema y creerse experto en el tema. Mocus, cuando hizo su reforma en la Universidad Nacional, nos vendió una idea que a mí me encanta, y el saber vale. El saber vale en lo social y en lo económico. Eso quisiera compartir con ustedes, mi reflexión y mi especialidad, que es más en crianza que en educación, pero voy a tratar de hacer una asociación a partir de mi experiencia. El enfoque territorial del acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características, particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. Y aquí venía mi subrayado que les invito a leerlo. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad en el territorio. Y es en ese momento donde la familia juega un papel importante y la escuela juega un papel importante. Y ese maestro analfabeta de La Guajira o del Chocó tiene un papel relevante. Porque ese maestro de La Guajira, inculto para mí en esa época, no inculto, ignorante, tenía una cultura acumulada, un saber acumulado que era posible transmitir a sus niños. ¿Para qué? Yo esperaría para ser mejores ciudadanos, o por lo menos para poder participar mejor en el territorio y el proceso de paz. ¿Por qué digo que es parte de mi vida?
porque hace 4 o 5 años vengo trabajando en la formación de personas que atienden a víctimas del conflicto armado, y son personas que están en el territorio. Yo no estoy capacitando a personas que están en los ministerios, o están en la UARI, o están en las diferentes agencias del Estado, en Medellín, en Bogotá, sino que están allá en el cañón de las Garrapatas. O sea, no sirve esta universidad acá. Esta universidad para que esté en la 72 y con una sede que no utiliza en la 100 y Cucho. Esta universidad debería estar en el sur, como la distrital. Le digo esto sencillamente porque no es el lugar, sino es el lugar simbólico, como los estoy queriendo mostrar cuando yo quiero responder a la pregunta de qué profesor y de qué educación estamos hablando cuando me preguntan de los conflictos. Institucionalidad, la confianza y el liderazgo territorial. Eso trae el acuerdo de paz. Si vamos a responder a la pregunta que ustedes nos hacen, la escuela debe estar metida ahí. La escuela debe crear institucionalidad, porque lo que uno ve cuando recorre esos lugares es que no hay institución. Está el ejército, sí, está la naval, está el profesor ausente, está el médico ausente, está el juez ausente, y está la fuerza pública, pero también está ausente porque está pensando rápidamente en salir en 20 días después de haber hecho su patrullaje a su lugar de origen. O sea que no tiene ningún tipo de conexión con el territorio. No estoy tratando de justificar nada, pero me parece muy bien que ahora esos policías y ese ejército vaya a quedar y quede con unas funciones mucho más civilistas que de persecución a la guerrilla. Y en todos los preámbulos del documento. Si no hay confianza, no hay paz. ¿Y quién puede crear confianza en los territorios? Imagínense quién puede crear confianza. ¿Quiénes son las autoridades no institucionalizadas del territorio? El maestro. Todavía es el maestro. Todavía es el cura. Y de ahí para allá, si hay profesionales, pues podríamos decir la enfermera y tal. Pero es el maestro el que puede crear confianza. Primero, confiando en que puedes recibir apoyo del Estado. O sea, cambiar un poco esa idea de desolación que tiene el maestro. En los territorios el maestro se siente solo. Cuando uno llegaba con un documento, como los estándares básicos de competencia, publicados, muy bonitos, que no se entiende un carajo, ellos se sentían alegres. Había llegado la institución y confiaban nuevamente en que les iba ahora a venir más cosas. Y les vino. En el Chocó, estos tableros electrónicos, estas cosas bonitas les llegó. Todos saben que los niños sean irreverentes. Yo cuando fui coordinador de un colegio, nuestro modelo educativo se reducía a 3 cosas. Les queríamos enseñar al niño 3 cosas. Niño, levante la mano. ¿Para qué? Para que participe ordenadamente. Es una regla de convivencia. Segundo, sea un buen remero, sea un buen de los votos. Remero de los votos. Sí, para remar. Sepa remar. Aprenda a remar. Para que remando cooperativamente puedan hacer cosas. Si usted rema solo, es difícil, muy fuerte la tarea. Si usted rema coordinadamente con otra persona, las cosas funcionan muy bien. Si usted es infeliz aquí, vaya donde el coordinador académico, que él le va a dar una colombina y le va a decir que vuelva al día siguiente, porque está ocupado. A veces hay inconsistencias, pero era nuestra filosofía. Eso lo podemos hacer desde los territorios, con un modelo pedagógico que no vaya desde el centro ni tenga que ver con el famoso PI, que es desastroso. Deberían ustedes pelear para que desaparezca la palabra PI. El profesor Ricardo Lucio, y él lo tomó de Hans Sabri y además cuando fue a estudiar su doctorado, y tiene una historia bonita cómo aprendió de educación. No sé si voy a ser infidente,
¿Qué es educación? Nos los enseñó de esta manera. Yo lo contraté en el IFES para que fuera mi asesor, y cuando era mi asesor me contó esta anécdota y aprendí de él. Dice, teníamos una compañera china y nos invitó a Pekín. El crecer se da de una manera permanente y continua, y esto finalmente es lo que quisiera resaltar. La educación es el proceso por el cual la sociedad facilita el crecimiento de sus miembros. Y nos dice otro autor, la educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar y con los grupos de amigos o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc. Son experiencias educativas, entre otras muchas, que van configurando de alguna forma concreta. No voy a apoyar de un discurso trasnochado para ustedes, porque no lo he vuelto a ver referenciado. Es un señor llamado Castoriadis, que hacia la década de los 80 nos propuso dos ideas que me parecen fabulosas. La institución vista como instituido, lo instituido y lo instituyente. Lo instituido está aquí en Bogotá, las prácticas de los profesores. En mi investigación, si ustedes quieren revisarla, no la pongo así, pero respeto la anécdota, tengo una investigación de hace 20 años en todo Bogotá sobre prácticas de crianza. Y fuimos a un colegio para averiguar cómo eran las prácticas asociadas al cuidado de la salud. Y lo que veíamos en Jardín Transición era que los niños llegaban a las 7 de la mañana, la profesora los recibía, a las 8:30 estaban echando una pequeña siesta para compensar lo que no habían dormido la noche anterior, hacían un poco de actividad, y después de la actividad y comer su merienda, hasta las 12 dormían. Hay un chiste, ¿no? Que el niño le dice al papá, papá, yo estoy como más o menos dice, papá, estoy como desconcertado porque creo que yo soy muy malo. Y el papá le pregunta, ¿y tú por qué dices que sos tan malo? Porque tú dices que la escuela es mala, que el profesor es malo, que el pensum es malo, y yo estoy en una escuela, por lo tanto soy malo. La institucionalidad de la familia la debe ayudar a construir. Si no se compromete con su escuela, es difícil que esa escuela permanezca como foco de interés para esa comunidad. Y finalmente, la otra parte de confianza, pues es la familia la que crea lazos de confianza con el maestro, con la misma escuela y con su territorio. Es muy difícil. Nos da bastantes elementos con respecto al sentir y al pensar de las regiones, y también interpela al centro, a la ciudad. Nos trae unos ejemplos de la realidad que desde la ciudad se desconocen, de cómo vive la gente, cómo actúa la gente, cómo están los maestros en las regiones, y nos hace otro aporte valioso con respecto a quién es el maestro, que es un sujeto de saber, no tanto desde la academia, sino desde la experiencia, y seguramente desde el doctor Aguirre, desde lo que el mismo profesor Ricardo Lucio nos dice, que en la educación hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación. Y seguramente en ese contexto nos encontramos. Alude también a los acuerdos de paz, al posconflicto, mirando que efectivamente es desde el territorio. Y si uno mira la gran movilización hacia el acuerdo de paz, viene de las regiones porque, reitero, ha sido la gente más golpeada de tiempo atrás y la que siente que esa guerra se debe parar. Y nos llama la atención sobre el papel de la escuela y de la familia en la creación de la institucionalidad. La profesora Piedad nos habla desde el centro también, nos coloca unas reflexiones
Y en ese sentido, los dos discursos lo que nos hacen es provocar más preguntas, reflexiones acerca de este complejo tema que es el conflicto, el valor del conflicto, la oportunidad que nos da el conflicto. Dadas así las cosas, Amílcar. Bueno, primero que todo, en nombre de, yo creo que todos los orientadores del distrito, agradecer la masiva asistencia y la participación de cada uno de ustedes y obviamente de nuestros panelistas. Quiero rescatar como orientador por lo menos dos o tres cosas. Es más que una inquietud, pues una inquietud que puede generar muchas reflexiones. ¿Por qué cuando se habla de territorio, y eso es marcado en los diferentes discursos, uno puede ver, excluye a Bogotá, parece que Bogotá no estuviera en el territorio? Cuando se habla del territorio, uno se imagina el territorio por allá, la distancia. Nosotros vivimos en el territorio, nosotros trabajamos en el territorio todos los días, nosotros estamos en el territorio, ¿sí? Un territorio que justamente evidencia todo el conflicto del que ya se ha mencionado, el abuso, el maltrato, la violencia en todas sus dimensiones. Nosotros estamos en el territorio y somos parte del conflicto, y creo que sí podemos ver el conflicto como una oportunidad pedagógica, que de hecho lo estamos haciendo cada día. De pronto no con los elementos que se necesitan. Rescato también la presentación del profesor el tema del liderazgo como un elemento clave y el trabajo en equipo. Son dos cosas que definitivamente como docentes, como yo no preferiría usar el término docente, sino maestro. Yo creo que el docente es el que se limita simplemente a repetir un plan establecido. El maestro sí es definitivamente el líder fundamental de la institución. Cuando el maestro se apropia de ese papel de liderazgo, todos los demás empiezan a fluir, porque toda la institución empieza a girar en torno a esas propuestas y se genera un trabajo en equipo. Y por parte de la profesora, pues también rescato muchísimo el tema del conflicto entre, o más bien la diferencia entre la moralidad y la ética. Creo que ese es un punto clave, creo que eso es súper estratégico, diferenciar el papel que nosotros estamos jugando en la escuela. Muchas veces nosotros mismos orientadores estamos desde el lado de la normatividad, del lado de la moralidad, y el manual de convivencia se ha convertido en un reglamento moral de cómo deben ser las cosas según los adultos, o algunos adultos pensamos que deben ser las cosas. Lejanos de una reflexión ética, de un poder ser en una sociedad diferente, y sobre todo en ese momento en donde necesitamos que las reflexiones sean mucho más profundas, mucho más filosóficas, mucho más éticas que morales. Entonces, por eso definitivamente consideramos que el maestro y el orientador como maestro necesita una formación filosófica. Yo lo he dicho en muchos escenarios, creo que todos estamos teniendo en este país, creo que filosofía en los pensum pasa por ser una cátedra a la carrera, le hace esas fotocopias, repita lo que supuestamente dice el autor, biografías de Aristóteles, de Homero, etcétera, etcétera, la Ilíada y la Odisea, como que nos queda un revuelto de cosas. Pero yo creo que formación filosófica, y eso me di cuenta cuando estaba haciendo la maestría en investigación social, los vacíos filosóficos tan tremendos que tenemos de los pregrados de psicología. Yo soy de pregrado de psicología, pero creo que eso se puede generalizar a todas las ciencias. Un mínimo de formación filosófica que nos crea justamente unos grandes vacíos en la praxis o en la práctica pedagógica. Entonces creo que esos son algunos aspectos fundamentales que me parece importante rescatar. Y cierro finalmente con la invitación. Los orientadores estamos muy preocupados, o por lo menos algunos estamos muy preocupados con qué pasa con la psicopedagogía en la universidad pedagógica. ¿Qué va a pasar con la orientación en la universidad pedagógica? Lo que pensamos es que con esos cambios posiblemente la orientación termine siendo una materia para allá en octavo semestre que se ve como electiva. No sé si eso sea así.
Por eso la invitación que queremos hacerles de la mesa de oriental, me tomo un poco la atrevimiento acá, es que justamente aquí en la Universidad Pedagógica tengamos un foro, tengamos un espacio de discusión y que nos cuenten de primera mano qué va a pasar con el tema de la orientación dentro de la carrera de la psicopedagogía, si es que la psicopedagogía continúa, si no continúa, qué va a pasar con eso, porque realmente nos inquieta mucho saber qué va a pasar con el principal bastión que nosotros tenemos en la orientación, que es la Universidad Pedagógica. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún otro asistente se anima?